Continuamos sin pausa, pero con la misma emoción. Llega el turno de la tercera ponencia de esta sesión. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, máster en Promoción Cultural, licenciada en Educación en Ciencias Sociales. Se desempeña como metodóloga en la Dirección de Posgrado de la Universidad de La Habana. Integra la planta docente en varios programas de maestría y doctorado. Cuenta con numerosos artículos y libros publicados sobre la extensión universitaria y su gestión, los procesos formativos de la universidad. Se ha desempeñado como profesora visitante en universidades y otras instituciones de Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Antillas Neerlandesas. Recibamos a la doctora Mercedes González Fernández Larrea. Bueno, buenas tardes. Agradezco las dos intervenciones que me antecedieron porque de alguna manera me van a ahorrar algunas de las cuestiones que quería compartir con ustedes, pero constituye realmente un buen antecedente escuchar a economistas hablando de educación. Entonces, ese es un buen precedente. Nuestra información de hoy, nuestra conferencia de hoy, aborda la problemática de la educación. La técnica es la técnica, pero a veces no funciona. Ya. Anterior. Gracias. Bien, vamos a hablar entonces de cómo educar para la sostenibilidad y el rol de la universidad en esa transformación que nos pedía el ponente anterior, el doctor Gabriel, de esa necesidad de ese hombre nuevo que hay que formar, ese agente de cambio, ese agente transformador. Y justamente de lo que se trata es de esto, de explorar cuál es el papel que tienen las universidades hoy en la educación para la sostenibilidad en el siglo XXI. No hace caso. Mejor pasen ustedes, yo les voy diciendo. Lo primero es considerar la sostenibilidad como un imperativo en la educación en el siglo XXI. Este fenómeno busca justamente, como se planteaba acá, transformar ese concepto de sostenibilidad en un principio ético, en un principio político que va a buscar a que la universidad reconsidere su papel en el ecosistema social en que se mueve. Por tanto, el concepto de sostenibilidad, como bien se ha estado planteando desde la mañana acá, se ha transformado y ya no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión que trasciende los límites de lo ambiental y nos lleva también a hablar de justicia social, de equidad y de transformación de conocimientos. En la siguiente diapositiva podemos ver que ese concepto ha ido evolucionando de esa matriz ambiental siguiente a la búsqueda de la sostenibilidad crítica. Y hablamos de sostenibilidad crítica en tanto estamos hablando de una reconfiguración de los paradigmas educativos a partir de la necesidad de centrar esa sostenibilidad en ámbitos sociales, económicos y sobre todo en ámbitos éticos. O sea, no se trata solo de aprender a aprender, sino también hay que aprender a ser, a aprender a convivir con los demás. Y esa búsqueda, esa transformación es también un elemento importante
que transita de la conservación ambiental a esa sostenibilidad crítica. Buscamos entonces un paradigma nuevo donde nos movemos hacia la educación para el cambio. Y esa educación para el cambio supone una educación nueva. En un intercambio que sostuvimos la semana pasada con un grupo de docentes de acá de la universidad en el área de docencia, justamente hablábamos de la necesidad de transformar la pedagogía tradicional a una pedagogía activa, a una pedagogía que trascienda los métodos clásicos y que nos lleve a que el estudiante pueda aprender haciendo para de esa manera aprender a transformar la realidad. Y ese aprendizaje transformador es el que va a permitir que el estudiante se prepare para enfrentar tanto los desafíos sociales como los desafíos ecológicos y para poder llegar a la empresa de una manera diferente. Llegar a la empresa y continuar aprendiendo. Llegar a la empresa y transformar sus maneras de actuar y sus maneras de ser. Siguiente. En la siguiente diapositiva vemos cómo para lograr este objetivo tenemos que transitar hacia perspectivas transdisciplinarias, y esas perspectivas transdisciplinarias implica reconocer no solo que hay una pluralidad de saberes, sino lograr que desde la universidad podamos lograr ese intercambio con la comunidad, ese intercambio con el territorio, pero no desde el poder del saber. Tradicionalmente, la universidad anterior, por favor. Tradicionalmente, la universidad ha trabajado buscando o se ha colocado desde el poder del saber. Ya ese momento realmente pasó. La universidad de hoy tiene que ser una universidad que dialogue con el territorio, que intercambie con el territorio, una universidad que dialogue con la empresa, una universidad que dialogue con la sociedad civil. Y es en ese diálogo que logramos realmente que nuestro currículum, como decía el profesor Collado, se territorialice, se mueva hacia el contexto y responda a esas exigencias del contexto, a esas exigencias de la empresa, a esas necesidades. Pero hacerlo desde un enfoque realmente transdisciplinario que busque que la comunidad, tanto educativa como la comunidad del entorno, puedan interactuar, puedan dialogar, puedan intercambiar saberes. Siguiente. Por tanto, buscamos que en esa educación para la sostenibilidad, buscamos la formación de profesionales críticos, buscamos la formación de profesionales éticos. No se trata solamente de formar profesionales que sepan mucho de la materia en cuestión, sino también que sean, sencillamente diríamos, buenas personas, personas capaces de entender las necesidades de los demás, de ponerse en su lugar. Como decía el doctor Gabriel, personas que tengan también esas competencias blandas de las que tanto se habla hoy, pero que son tan difíciles realmente de llegar a conformar. Y por tanto, eso supone una manera u otra de enfocar nuestros procesos formativos, supone una pedagogía diferente, supone una manera de trabajar en el aula distinta, donde el profesor no sea sencillamente un transmisor de conocimiento, sino de también ese profesor ayuda al desarrollo del pensamiento crítico y fomente la comprensión de los fenómenos y desafíos globales que tenemos que enfrentar en cada uno de los lugares. Y por tanto, la educación se convierte, o tiene que ser llamada a convertirse en un laboratorio de ideas y de soluciones, en este caso, que busquen a través de la investigación y a través de la extensión universitaria, en ese proceso de integración de los procesos sustantivos, dar respuesta a esas desigualdades sociales, dar respuesta a esas situaciones complejas y dar respuesta también, por supuesto, a la cuestión ambiental. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces que eso supone una transformación curricular y pedagógica para la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad tenemos que atravesarla a lo largo de todo el currículum. Tiene que convertirse en un eje transversal de nuestros planes de estudio y de nuestros programas académicos. ¿Buscando qué cosa? Abordar esa temática como parte
de la conformación integral de nuestra malla curricular y no como un adendum, no como algo que colocamos como un añadido y que realmente entonces no logra articularse con los contenidos que queremos trabajar. En la siguiente diapositiva vemos que para lograr esto tenemos que lograr incorporar a nuestro proceso metodologías activas para el aprendizaje. ¿Cuáles son esas metodologías activas? Lo discutíamos con los profesores del grupo de docencia. Metodologías tales como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, las simulaciones, los juegos de roles, entre muchos otros. Hay quien sostiene la teoría de que todos los métodos son activos. Yo comparto esa teoría, pero hay algunos que movilizan esa actividad de manera mucho más profunda. Y en este caso, estos métodos que mencionamos son algunos de ellos. ¿Qué buscamos con esto? Realmente que el estudiante forme parte del proceso, pero forme parte de ese proceso de manera activa, que ese estudiante realmente participe, que ese estudiante se comprometa con ese proceso y por supuesto entonces con la sostenibilidad. Siguiente. Y para eso requerimos además la formación de competencias ecosociales. Competencias ecosociales que van a garantizar que los estudiantes, promoviendo la ética y la responsabilidad en su práctica social, puedan enfrentar esos desafíos, tanto ambientales como desafíos sociales. Y para ello, la integración de los objetivos que han sido mencionados desde por la mañana acá, integrar esos objetivos en la educación superior nos va a garantizar también incorporar esos valores y esas prácticas para transformar y tributar al desarrollo sostenible. De manera que la sostenibilidad llega a convertirse en una especie de pilar para la gestión institucional, garantizando que implementar unas políticas universitarias que la fomenten y incluyendo en ello todos los elementos que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, tales como la eficiencia energética, el manejo adecuado de recursos, la promoción de la equidad de género, es decir, todos aquellos elementos en los que aseguramos que todas las voces sean escuchadas en esa toma de decisión. Para ello tenemos dos grandes aliados, no solo la formación en el aula, no solo el proceso docente. Para ello tenemos un camino hacia la sostenibilidad desde los procesos sustantivos de investigación y de docencia, pero también desde la extensión universitaria, buscando justamente transformar ese conocimiento, pero desde la colaboración y desde el compromiso. Y en esta línea de tiempo siguiente, podemos ver cómo desde el 2010 comienza a transformarse, y eso lo explicaba esta mañana el profesor que nos habló desde el CNESIC, un enfoque diferente de la investigación, buscando que desde este momento la investigación se integrara a diferentes áreas para buscar la solución de problemas complejos. Sin embargo, en el 2015 aparece un nuevo elemento que ya había surgido desde el año 1918 con la reforma de Córdoba, pero que en las universidades latinoamericanas se mantiene como una tendencia que solamente está presente y es eco en nuestros países. En el 2015 se implementan proyectos desde la extensión universitaria que abordan directamente desafíos tales como la crisis climática y que involucra a toda la comunidad en la búsqueda de alternativas. Ya en el 2020 anterior se implementan proyectos que abordan directamente estos fenómenos y en el 2025 transitamos hacia la integración de los procesos y esa integración nos da proyectos donde los modelos de extensión e investigación priorizan estos elementos de sostenibilidad, de bienestar social y van generando ya un impacto mucho más positivo en las comunidades. De manera que en este tránsito vemos que hay una transformación del conocimiento a través de esos fenómenos de colaboración y de compromiso. Siguiente. ¿Cómo lograr la formación integral en sostenibilidad? Siguiente. La formación integral la vamos a obtener a través de varios elementos. El primero de ellos, el desarrollo de habilidades críticas
donde la tutoría académica, la tutoría investigativa, van a permitir que los estudiantes desarrollen esas habilidades para poder abordar los desafíos que se plantean. Y eso se fomenta a través de un aprendizaje colaborativo, donde se vean diferentes perspectivas y diferentes saberes. Igualmente, otro elemento sería la promoción del pensamiento crítico. Para ello, la mediación pedagógica, la labor de los docentes, la conciliación de todos los actores que intervienen en el proceso pueden llevar a ese enfoque que garantiza la participación activa y el diálogo entre estudiantes y educadores. Y el compromiso con la justicia social se logra justamente a partir de la educación ética, un elemento que ha estado bastante presente en el día de hoy acá, buscando que ese enfoque logre la comprensión de las implicaciones éticas que tienen las acciones y las decisiones que adoptamos en el campo de la sostenibilidad. En definitiva, se trata de un compromiso universitario con la sostenibilidad, compromiso que implica no solo enseñar conocimientos en términos de contenido, sino también desarrollar habilidades, desarrollar valores éticos y sociales, por lo que tenemos que buscar un acercamiento cada vez mayor a las epistemologías del sur, epistemologías que van a promover una educación inclusiva y una educación transformadora. En tanto, la universidad como agente de cambio nos va a garantizar adoptar ese enfoque integral de sostenibilidad y el impacto que necesitamos lograr en la sociedad y en el medio ambiente, integrando la sostenibilidad en las prácticas y la política de la universidad, buscando entonces promover responsabilidad social, porque la responsabilidad social no es solo una responsabilidad social empresarial, es también una responsabilidad social de la universidad, la cual en los últimos tiempos ha cobrado una gran importancia. En resumen, la educación para la sostenibilidad se asienta en estos 5 ejes: la formación ética y crítica, la vinculación territorial, la gestión institucional, la participación comunitaria y la evaluación situada. Elementos todos que nos llevan a esta conclusión final. Como diría John Dewey, la educación no es una preparación para la vida, la educación es la vida misma. Muchas gracias.